En el programa de hoy conoceremos a Adriana Macías. Ella nació sin brazos y nos contará cómo pudo desarrollar herramientas para tener una mejor calidad de vida, cómo a través de la disciplina y del compromiso como madre superó adversidades y sigue con la búsqueda constante para el éxito personal y profesional. Bueno, hoy nos encontramos con una mujer increíble por su fuerza de voluntad, por su optimismo. Ella es quien inspira a miles de personas por todo el mundo. La conferencista motivacional número 1 de México, Adriana Macías. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir contigo, con la gente que te sigue, muy contentos. Muchísimas gracias a vos por estar en este programa. Bueno, queríamos conocerte un poquito más, sabemos bastante ya de tu historia, de tu carrera, pero queremos saber un poco que nos cuentes un poco de tu historia, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo la verdad es que tuve una infancia maravillosa, padrísima. Yo hoy en día me preocupo tanto por los niños porque realmente los niños hoy en día sí la tienen más complicada que nosotros en nuestra época. Yo la verdad es que jugué mucho, disfruté mucho, la pasé increíble. ¿Quién la ha de haber pasado muy, muy mal? Ha de haber sido mis papás. Ellos sí que se la vieron muy complicada porque hoy en día que soy mamá, entiendo el gran reto al que se enfrentaron, entiendo lo doloroso que ha de haber sido para ellos el recibir esta noticia. Ellos no tenían en la mira, ellos no esperaban recibir un bebé sin brazos. Mi mamá no se había hecho un ultrasonido, porque bueno, pues en esa época se hacían ultrasonidos si tenías un embarazo de alto riesgo. El embarazo de mi mamá fue perfecto, como el de mi hermana. Tengo una hermana que es un año más grande que yo. Entonces ellos esperaban una situación pues tranquilo, todo bien, igual que la situación con mi hermana. Y bueno, pues fue una noticia que les cambió completamente el rumbo de su historia de vida. Y fue, bueno, pues complicado para ellos. Sin embargo, para mí, pues, ¿qué te puedo decir? Tuve el privilegio de tener una hermanita que es un año más grande que yo, entonces jugaba con ella un montón, la disfrutaba mucho. Había cosas que no entendía que pasaban en mi vida, como el hecho de estar en muchos hospitales, el prepararme para usar unas prótesis, pero pensaba que era temporal, que todos los niños pasaban por ese proceso de vida y que en algún momento me iban a terminar de crecer los brazos y terminaría como todos los niños. Entonces, preocupaciones no tenía, los niños no eran, pues, como a veces los visualizamos, ¿no? Con este esquema de crueldad y eso, yo Claro. no lo viví. Eran muy juguetones conmigo. Al día de hoy son muy curiosos conmigo, o sea, me ven y dicen, wow, o sea, ¿cómo? A ver, no tiene brazos y me revisan. Bueno, hoy en día pues traigo vestidos más de manga corta, pero me revisan, y me empiezan a cuestionar y ¿cómo que puedes hacer esto con los pies? Y a ver, intenta esto y después ellos lo quieren intentar. Entonces, eh, la infancia no fue difícil para mí, para mis papás sí, y después intercambian los papeles en la adolescencia, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué retos tuviste que enfrentar ante esto? Bueno, pues obviamente tienes que buscar el adaptarte. Todo tenía que adaptarme a las alturas. Obviamente para mí las cosas tienen que ser en otra medida. Tenía que esforzarme más, tenía que adaptarme a un estilo de vida, porque bueno, pues la alimentación, no puedo tomar tanta azúcar como me gustaría, que la amo las harinas, tampoco podía. Pues educar mi cuerpo principalmente a vivir de un estilo de vida porque pues necesito mantener la elasticidad. En su momento pues aprender a usar las prótesis, que era algo que eso sí, no logré adaptarme a ellas. Mi cuerpo no estaba diseñado para tener brazos. El otro día platicábamos y le decía yo, es que como en la próxima vida voy a regresar en este cuerpo porque este es mi cuerpo original, entonces no se adapta ninguna prótesis, no se puede. Y es que yo no les encontré el sentido, siempre fue difícil.
Me gustó ser Capitán Garfio, eso sí te lo confieso. Me gustaba ese apodo. Yo fui Capitán Garfio 20 años de mi vida. Y además hay una historia bellísima detrás de esta decisión de ser Capitán Garfio. Yo, desde luego que no quería ser Capitán Garfio, yo quería ser la princesa, todos los cuentos, como siempre, las niñas queremos ser princesa del cuento, pero mi hermana, que es un año más grande que yo, pues se iba a la escuela, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿tú quieres ir con tu hermana? Pues claro, yo donde esté ella, yo voy, aunque me daba miedo algunas cosas, iba ella, se me quitaba el miedo, se cambiaba por emoción y acepto. Y ese lugar a donde iba mi hermana era la escuela. Entonces yo acepté ser Capitán Garfio 20 años de mi vida por estar con mi hermana. Entonces esa historia de amor es muy bonita. Sin embargo, pues el reto de aprender a usar unas prótesis, el reto de decirle a mis papás, esto no es para mí, y mis papás en su momento, pues hoy en día podemos conseguir las cosas muy fácil, ¿no? Es más, hasta en línea, ¿no? Antes era muy difícil que llegaran unas prótesis así hasta México, ¿no? Cualquier tornillo que les faltaba era muy difícil conseguirlas así en México, pasaban meses y meses, era muy costoso, entonces ellos, sus ahorros de cada año, pues los invertían en cambiarme las prótesis, porque yo iba creciendo, entonces fue no solamente un reto mío, sino un reto familiar, ¿no? Y el reto, pues además de entender, de conceptualizar la vida desde este cuerpo sin brazos, que hoy lo tengo más claro, pero en su momento era algo muy extraño, era un tema que no se podía hablar tan fácilmente, tan a la ligera como hoy en día lo hablamos, ¿no? Y vos decís que tu entorno se adaptó a tu situación o vos te tuviste que adaptar al entorno. Porque veo No, que yo, fuiste muy acompañada de la familia, ¿no? claro. No, definitivamente, mira, mis papás y mi hermana sí estaban muy pendientes, muy atentos a cómo podían ayudarme, qué podían hacer para que yo pudiera adaptarme y crear las herramientas para ser independiente. Más bien ese fue, yo creo que la clave. Ellos estaban muy pendientes de mí para observarme y sacarle provecho, porque de niño no sabes, ¿no? Claro. Y no te das cuenta cuál es tu virtud, tu talento, ¿no? Son tus papás los que te identifican. Mi hijo es bueno para esto. Mi hija tiene esta habilidad, tiene esta facilidad, se le facilita esto. Y entonces, entre mi hermana, mi mamá y mi papá veían, esto se le facilita, acerquémosle este tema, ¿no? Acerquémosle, ayudémosle con esto que se le facilita. Y entonces ya después yo era la creativa que decía, mira, pues sí se me facilita así, y si le pongo, y si le arreglo, y si le coso, y si le quito y si esto. Y eso, bueno, pues hoy en día me permite viajar por todo el mundo sin necesidad de un acompañante en específico, sin necesidad de un hotel en específico, una adaptación en especial, o no puedo viajar sin esto, definitivamente no. Bueno, como todas las mujeres, ¿no? No puedo viajar sin mi cosmetiquera, pero... Te he visto que sos muy coqueta y aparte hermosa, hermosa mujer. Ay, gracias. ¿Y qué fue lo que te motivó para ir logrando tus objetivos? ¿Tenés algún mentor o alguno de tus representantes como familiares o algún cantante, un famoso, alguien que vos dijeras, yo quiero, me siento identificada con esto, voy a salir adelante? Mira, a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer a personas admirables, personas muy talentosas y bueno, pues desde luego que todas ellas me han permitido tomarlas como ejemplo y tomar de ellos lo mejor, ¿no? Para poder compartir en mi vida. No puedo dejar de lado pues mis papás, ¿no? Mis maestros, pero conforme iban avanzando los retos, pues también iba conociendo personas de las cuales yo iba aprendiendo, ¿no? Mis maestros de la primaria que se aventaron pues este reto de enseñar a una niña que llegó con unas prótesis en una escuela regular y mis maestros eran jovencitos y esos maestros pues también para ellos fue pues un reto educar a esta niña y exigirle, porque también pienso que es un gran reto para las personas que están alrededor de una niña sin brazos que hace las cosas con los pies, el reto de, ay, no me voy a tentar el corazón, ay, no, 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 no la voy a solapar, no, no la voy a consentir, le voy a exigir, le voy a pedir que sea disciplinada, le voy a decir que estuvo mal.
ay, y de repente yo lo veo, ¿no? Con mi hija incluso me pasa así de, ay, le voy a decir que está mal, está feo, no lo hizo bien, ¿no? Entonces, imagínate con alguien sin brazos, pues me imagino que ha de haber sido difícil y tuve maestros que tuvieron esa fortaleza, ese coraje, esa entereza para irme guiando, motivando y educando. Y obviamente soy una amante del arte, me encanta la gente que pinta, me encanta la gente que canta, que toca, obviamente cuando son apasionados de su misión, pues, y tan apasionados nos transmiten, ¿no? Como este cantante que, bueno, ya platicaremos de él, Ya vamos a pero platicar. La tengo acá. sí, pero Ya. pues a mí me encanta la música, yo soy súper musical, escucho de todo, en todo momento estoy escuchando canciones y bueno, pues también me gusta tocar, entonces creo que en distintas etapas de nuestra vida encontraremos esa persona que nos inspira, que nos impulsa, que nos saca de esa zona oscura, que todo mundo, el mundo es un mundo de luz y de sombra, ¿no? Tendremos días muy oscuros y días muy soleados, ¿no? Y días nublados también, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo haces para romper con ese paradigma que se forma en la gente o que se transmite en la gente a través de las miradas, a través de la forma de tratarte? ¿Cómo haces para romper con eso? ¿Vos tenés alguna técnica o dejás que las cosas pasen y ves cómo sucede la situación? Mira, obviamente es algo complicado de repente ver una mujer que de repente se quita los zapatos, que sube los pies, que agarra cosas con los pies. Hoy en día como que las personas ya están como más abiertas y te ven la edad que tienes y dices, bueno, pues seguramente algo necesita, ¿no? Pero cuando era más chavita, de repente más niña, pues la gente lo primero que piensa es maleducada, ¿no? No, se quitó los zapatos, tiene mala educación y hoy en día pues me ven que me quito los zapatos y la gente se pone a la expectativa, ¿no? Ven que subo los pies y la gente se pone a la defensiva, así de qué va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues su primera impresión siempre es complicada de manejar para ellos, para mí, sé que es un momento incómodo para todos y cómo romper un momento incómodo, sentido del humor. Sentido del humor no falla, entonces, y aparte la verdad que me encanta, ¿no? Tengo un cómico dentro de mí, la verdad es que yo Se hubiera nota. querido ser cómico, lo voy a hacer en algún momento, estoy segura, entonces Sí. yo soy una mujer que me encanta el sentido del humor, entonces saco un chiste, hago algo así, entonces yo creo que eso a todo mundo nos va a servir y entender que en la vida no hay nada personal. Eh, con el tiempo lo entiendes, ¿no? De chavita, todo te pones el saco, todo te queda, todo te ofende, se trata de mí, ¿no? Y después te das cuenta que que nada es personal, ¿no? Que la vida sí se trata de ti, que todo gira alrededor de nosotros, porque si no, entonces no tendría sentido, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero nada es personal, no todos los chalecos te los tienes que poner, ¿no? Entonces, cuando entendí que la vida era así, pues entonces fue más fácil para mí interactuar, ¿no? Me daba al principio, ahorita me ven muy cómoda con los pies platicando y haciendo cosas y gestos y todo, porque me encanta, aparte es una manera de expresarme. En su momento me daba mucho miedo, me daba mucha vergüenza quitarme los zapatos, van a decir, y si estaba el chico que me gusta, no, peor se ponía el asunto, ¿no? Pero después me fui dando cuenta que a veces las personas también les daba miedo cuando yo me quitaba los zapatos, cuando subía los pies. Y entonces vi que el miedo era compartido, entonces se me empezó a quitar porque dije, no podemos estar todos con miedo aquí. Entonces elegí darle la oportunidad a que las personas a que sientan ese miedo y bueno, pues yo sostenerlo, contenerlo con sentido del humor, ¿no? Bien, pero qué bueno que te diste cuenta a tiempo, ¿no? Digamos, jovencita, porque hay gente que pasa toda su vida y no se da cuenta, ni siquiera sabe para qué vino, y vos ya tenés como, te diste cuenta a tiempo, le encontraste, le diste vuelta a la manija y dijiste, no, yo tengo que salir adelante con esto, y qué bueno, la verdad que es fantástico. ¿Cuál fue tu último límite que tuviste, físico o mental, que te cruzaste en este último tiempo? Digamos, eh, ¿qué problemas tenés a la hora o qué superaste en este último tiempo, que sea físico o mental? Bueno, pues hay algo que este año superé. Ay, ya se va a acabar el año. Para mí parece que fue ayer. Ha Terrible. sido bien difícil. La verdad es que ha sido uno de los retos
más bonitos, más liberadores, más asombrosos. Pensé que ya lo había superado, pero no es así, aunque ustedes crean que sí. Yo este año acepté mi cuerpo, vamos a decirlo que al 90%, porque las mujeres siempre nos queremos cambiar algo, las mujeres Tal siempre nos cual. queremos poner algo, ¿no? Pero a todo mundo nos gusta que nos vean desde nuestro lado bonito, desde lo que sí tenemos, desde lo que estamos, tenemos bien trabajado. Y a mí me encantaba que las personas me vieran desde esta postura de lo que hago con los pies, pero para nada me gustaba que me vieran desde esta otra cara que no tiene brazos, ¿no? Y cómo se ve su cuerpo sin brazos. Entonces siempre lo tapaba y entonces lo cubría con sacos de manga larga, vestidos de manga larga. Para mí ir a la playa era, uff, no, 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 o sea, solo personas con muchísima, muchísima, muchísima confianza iba yo a la alberca con un vestido con traje de baño. Era un tema muy, muy, muy especial para mí, ¿no? Entonces, eh, este año tengo una responsabilidad mayor, ¿no? Tengo a mi hija, que es hoy, este octubre, cumplió 7 años y está en esta edad de entender, de aceptar su cuerpo, de amar su cuerpo, de verse bonita, y se pone y se peina y se pone los vestidos, y dije, ¿cómo le voy a decir a mi hija, mi amor, eres hermosa, eres increíble, no te hace falta nada, pásame mi saco de manga larga? Había mucha incongruencia ahí. Entonces, este año elegí aceptarme, quitarle las mangas a mis vestidos, y ha sido de las cosas que me ha llenado el alma, me ha llenado el vaso. Así he sentido que me ahogo de repente en este vestido de tirantes en el aeropuerto. Yo sentía, bueno, que me quería meter un pozo, todas las miradas, y así, todo el mundo en su tema, pero yo sentía las miradas así como, es a mí, ¿no? Y nadie me pelaba, pero yo sentía que era a mí, ¿no? Y y después te das cuenta que no, que otra vez vuelve la gente a fluir y te acepta, y entonces otra vez vuelves a entender, soy yo la de los prejuicios, soy yo la de la preocupación, soy yo la del tema, soy yo la del conflicto, ¿no? Cuando yo lo suelte, va a desaparecer, ¿no? Entonces, este año, pues lo he ido trabajando. El otro día me puse un vestido de tirantes. Este tiene una manguilla corta, pero el otro día me puse un vestido de tirantes y volteé con una amiga y le dije, amiga, amiga, no está muy destapado este vestido. Y me dice, amiga, ¿qué se te va a ver? Y le digo, ay, no sé, no sé. Yo estaba muy nerviosa con mis vestidos de tirantes. Pero hoy en día estoy muy contenta. La verdad ha sido un gran proceso, ha sido difícil. En el escenario me encanta, pero todavía al restaurante, al súper, voy a la tiendita con mi hija y en el vestidito de tirantes, y es así como que respiro profundo y pues tiene 7 años, ¿no? Y obviamente la voltean a ver, obviamente le preguntan, ella me voltea a ver, se le hace extraño que nos pregunten, que nos Claro. volteen a ver. Entonces, seguir manejando este tema con ella también ha sido para mí un gran reto, pero ha sido divertidísimo, ha sido maravilloso, ha sido de las cosas más bonitas que yo podría decir que me ha pasado este año en lo personal, ¿no? Bien, y ahí aprovechamos para contarle al público que escribís libros, tenés 4 libros, y justamente con lo que me estás diciendo, he leído un poquitito de este último libro, que maravilloso, Enamórate de ti, se llama así, ¿no es cierto? Así es. Contanos un poquito cómo surge, me supongo que es a raíz de esto que te ha pasado en lo último, y por qué lo recomiendas a la gente que lo lea. Este libro, bueno, se empezó a escribir ahora sí que en tiempos de pandemia escribí este libro. Mm. Yo poquito antes de la pandemia, meses antes de la pandemia, elegí ser mamá soltera, y después de 15 años de una relación, elegí separarme del papá de mi hija, porque me di cuenta que había muchas cosas que yo no había trabajado, y esas cosas hicieron esas inseguridades hicieron que yo tomara pues muchas decisiones equivocadas. Me di cuenta que no tenía para nada construido amor propio, y esta falta de construcción me hizo tomar decisiones muy, muy equivocadas. Al principio intenté resolver con su papá, lamentablemente no se pudo, y entonces tomo esta decisión. Y ha sido un tiempo de construcción desde de la pandemia acá, porque bueno, pues después viene la pandemia y para todos fue algo muy grande. Nos quedamos sin trabajo, muchos de nosotros, de los que nos dedicamos a eventos abiertos al público, con la responsabilidad de una niña de 3 años en ese entonces a mi cargo al 100%. Y para mí fue
un momento muy retador en mi vida, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente, en todos los sentidos, y me di cuenta que en los momentos de adversos hay que construirnos, 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 y elijo tocar el cello, aprender a tocar el cello, y, y bueno, pues surge este libro para compartirles todo lo que había aprendido hasta ahí. Seguramente vendrá una segunda versión, porque si me ven en la portada del libro todavía aparezco con un saco de manga larga. Entonces, todavía no llegaba ese momento a mi vida. Sin embargo, llegaron muchos, muchos momentos de lucidez, digo yo, de luz, y se los quise compartir porque me di cuenta que a veces hay muchos hombres, muchas mujeres que se sienten menos que su pareja, y sentirnos menos que nuestra pareja nos permite, nos hace tomar decisiones equivocadas, y empezamos a llenar esos vacíos con todo, ¿no? Y llenamos esos vacíos hasta con golpes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una construcción de amor propio, empiezas a puedes tener una pareja, porque por eso se llama pareja, tienen que estar parejos, ¿no? Parejos en todos los aspectos, ¿no? Si él tiene más posibilidades económicas, pues tú aportas en otro aspecto, ¿no? Si él es más guapo, más guapa físicamente, bueno, algo de en ti, por eso está contigo, ¿no? No tienes que llenar esa diferencia, si es que tú así la ves, porque la belleza está en los ojos que la miran, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros vamos llenando esos vacíos hasta llegar a esa igualdad al estar parejos, ¿no? Y si no, entonces hay que trabajarlo. Entonces, este libro es el compartirles esa etapa de mi vida con la intención de acompañarlos en la decisión que quieran tomar, casarse, estar solteros, comprometerse, divorciarse, pero no solo para tomar esta decisión de pareja, sino también en nuestro proyecto profesional, ¿no? Seguir en la empresa en la que estás, emprender tu propio negocio, vender todo, irte de viaje por el mundo. La decisión que tomes, pero que tomes esa decisión desde el amor propio, ya no desde el miedo. Tomamos muchas decisiones desde, ¿y si me quedo solo, qué miedo? ¿Y si ya no tengo dinero mañana, qué miedo? ¿Y si fracaso, no, qué miedo? Y todas nuestras decisiones eran desde el miedo, y así las tomaba yo, ¿no? Desde el miedo. Y mi hija me ha llenado tanto de amor que hoy elijo tomar decisiones desde el amor para construirle este mundo que tiene ahorita lleno y de mucho amor, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque bueno, los hijos son el motor, son un Ujú. motorcito. Pero qué maravilla lo que contás, porque analizando y viendo lo que vos estás diciendo, ¿no? Estamos viendo una mujer que con toda la fuerza y garra llegaste a donde llegaste, pero todavía te faltaba esta aceptación, ¿no? De un amor propio que uno tal vez no lo veía, porque la verdad es que uno veía tal vez cómo creciste y lo que llegaste a ser. Y claro, pero esto es como increíble, ¿no? Uno ve y dice, no, pero ¿cómo puede ser? Claro, y qué maravilla, porque es como que la cerecita de la torta para poder estar completa. Me parece espectacular, me parece espectacular. ¿Y cuándo fue que vos elegiste contar esta historia de vida por medio de las conferencias para motivar a la gente? ¿Cómo fue que empezó? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Antes batallaba más, ¿eh? Porque era el compartir el escenario, esta seguridad, pero después me bajaba y era así de que, ay, pero me da pena mi cuerpo, no me gusta esto, no me vayas a ver esa parte del hombro porque se ve raro, extraño, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces antes era más retador que hoy, porque hoy me acepto y entonces hoy lo disfruto más, ¿no? La verdad es que no es que yo me propusiera contar esta historia, en ningún momento se me ocurrió alzar la mano y decir voy a contar mi historia porque como no puedo, ay, no me siento. No podía alzar la mano y decir voy a contar mi historia. No, lo que pasa es que creo que algo que he tenido yo toda mi vida es que me gusta ser útil. No me gusta estorbar, me gusta aportar. A mí me encanta sumar. A mí no me gusta estar ahí nada más de bulto. Toda mi vida me gustó hacer eso. Y si yo podía, el día que había visitas, poner la mesa y llevar las servilletas, para mí era así de, oh, yo traje las servilletas, ¿no? Me encantaba así como que yo cooperé con esto, yo traje esto, yo puedo hacer esto. Y en mi
mi vida sí me ha gustado, soy una apasionada de ser útil, ¿no? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo ayudar? Si no, no quiero estorbar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y buscando ese sueño, la vida me prestó los escenarios. La verdad es que no los busqué yo. Yo quería trabajar de abogada en un despacho, Mm. en un México nuevo, en un México joven, digámoslo así. Para este México joven era muy difícil contratar a una mujer abogada y sin brazos en cualquier lado. Y en ningún lado hubo espacio para mí. Y estaba muy triste, muy deprimida porque en ningún lugar encontraba mi lugar. Y alguien en una fiesta me ve y me dice, empezamos a platicar y esa persona en esta fiesta le platica a su cuñado. Y su cuñado era subdirector de un banco en México y a ellos es a los que se les ocurre que vengan y nos platique su historia. Y me invitan a platicar mi testimonio de vida en Navidad para cerrar el año. Así que Navidad para mí es un mes muy especial. Será nuevamente un mes muy especial, estoy muy ansiosa, ya les voy a contar por qué. Y bueno, pues Navidad es como que mis momentos de cambio, de crecer. Y esa Navidad, a alguien se le ocurre que yo comparta mi historia. Y para mí era mi historia, obviamente a todo el mundo le contaba ese momento, esa anécdota de que crees, me invitaron a compartir mi historia, fue increíble, no lo puedo creer, pensé que iba a ser único y bueno, ese momento se ha repetido ya 23 años de mi vida, 23 años, así increíble. Qué bárbaro. 24, estoy siempre me van a ser 24 años. Qué bárbaro. Y contanos un poco, en esas conferencias que realizas, estuve escuchando varios videos, me fascinan y te voy a pedir permiso, por supuesto, para compartirlos cada tanto en el programa porque a mí me fascina todo lo que tiene que ver con lo emocional, con las historias de vida, para animar a la gente, me encanta. Entonces siempre pongo algún que otro videíto, pero entre esas conferencias, ¿alguna vez hay alguna historia o algo que te haya impactado o que te haya llegado y vos dijiste, ¿cómo puedo yo llegar a la gente y que haya pasado esto? ¿Tuviste alguna experiencia así? Mira, todas las conferencias sin duda pasa algo muy especial, muy inspirador para mí. A mí me llena de mucha emoción el sentirme útil, el poder cambiar la visión de las personas, que las personas salgan motivadas, inspiradas. A veces no tengo la oportunidad ahora sí, en primera persona, escuchar qué es lo que pasó en su vida después de la conferencia. A veces sí. Sin embargo, hay un momento que han pasado los años y no lo puedo quitar de mi mente porque para mí ese momento, bueno, hizo que yo llorara y me llenara de gran emoción. Para mí mi mamá es una mujer que yo quiero muchísimo, que admiro, que respeto hoy en día que soy mamá, pues tengo una admiración, un respeto muy especial por ella. Y el acercamiento y el contacto con ella, el que ella me haya acompañado tantos años en las conferencias, para mí ha sido muy especial. Yo no concibo la vida si ella y yo estamos enojadas, no podría creerlo, o sea, no podría pensar en mi vida una semana sin hablar con ella, o sea, en mi mente no está eso, no lo registro, una semana sin hablar sin mi madre. Y en medio de una conferencia estaba hablando del perdón y cómo es de sanador para nosotros el perdón, ¿no? No para los demás, no es un regalo para los demás, es un regalo para nosotros. Bueno, después de este speech del perdón que llevaba yo como 20 minutos en un teatro, más o menos unas 800 personas, en medio del teatro se para una jovencita y me dice, me hace mucho sentido lo que dices, tienes mucha razón y quiero aprovechar este momento para pedirle perdón a mi mamá porque pasó esto, nos empieza a contar su historia y dice, y tienes razón, quiero pedirle perdón a mi mamá y quiero aprovecharlo porque mi mamá está sentada del otro lado del teatro. Estaban en el teatro las dos, pero estaban sentadas en completamente lados opuestos. Se para su madre, se para ella y se caminan en el teatro y se abrazan después de 8 años de no hablarse. Qué 8 años bárbaro, de no hablarse. No. Yo qué lloraba a bárbaro. mares, lloraba el teatro. Y para mí ha sido eso un momento muy, muy especial, el haber podido reconciliar a una mamá con su hija, porque no me imagino el dolor también de la señora de no haber hablado con su hija 8 años, 8 años. Te digo, yo no Bárbaro, concibo la vida si no hablo con mi madre una semana, se me hace, bárbaro. No, no no, podría un increíble. día, no hablo sin mi madre, no hablo un día. Entonces, 8 años se me hizo, y esa historia la tengo grabada como uno de los regalos más bonitos que me dio la vida. Qué maravilla.
Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Adriana Macías. Adriana. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Bueno, antes de empezar, déjenme decirles que yo nací así. Wow. Recientemente te hemos visto en el programa de Got Talent de España, que tengo que decir que estabas hermosa vestida. Me fascinó ese vestido, estabas preciosa, pero claro, con un sketch motivador impresionante que fue ganador del Botón de Oro. ¿Cómo puedes resumir esta experiencia? Ay, qué bonito. ¿Y qué tal el vestido? Oye, déjenme decirles que ese vestido es el primer vestido que me pongo casi de tirantes en un escenario tan grande. O sea, ni siquiera en conferencia me he vestido así aún. En conferencia me he visto así todavía. A la calle sí he salido de tirante 2 veces. Fíjate, las tengo contadas a mis 40 y tantos años. No, Les puedo hermoso. decir que me he vestido 2 veces de tirantes en mi vida y ese vestido es casi, casi de tirantes, como entonces estar en ese escenario, en un vestido así para mí fue casi, casi mi graduación de esta soy yo, me presento honestamente y así como soy. Y entonces yo creo que tenía un montón de emociones encontradas porque pues en otro país pensando en mi hija, cuando me despedí de mi hija, le dije, voy a ir a un concurso y me dice, guay, vas a ganar y le digo, lo voy a ganar para ti. Pero obviamente uno le dice como mamá a sus hijos, pues cosas que a veces ni las pensamos 2 veces, ¿no? Yo le dije así a mi hija y pues ya estar en ese escenario con este sentimiento, pues para mí fue algo mágico. La verdad es que pensando pues en toda esta historia, ¿no? En este momento de dolor de mis papás, de qué va a pasar con esta mujer cuando sea grande seguramente, y esa mujer estaba parada en ese escenario, Qué maravilla. enfrente a unos jueces, porque es la primera vez que estoy exponiéndome a que te califiquen, ¿no? Es como, es más complicado, ¿no? En esta exposición donde yo apenas me estoy aceptando y te muestras para que venga alguien más y te diga, no pasa o sí pasa, bueno, fue un montón de emociones encontradas y creo que así se percibió, tan así se percibió que las personas lo ven y dicen, no, bueno, yo también me sentí así, con muchísima empatía, con muchísima inspiración. Entonces, estoy muy contenta de que ese mensaje les llegara al corazón porque fue de verdad un, un muchos pasos. No fue fácil llegar hasta ahí independientemente de las cosillas que pasaron días antes, bueno, que como todo, cuando uno está nervioso, pasan un montón de cosas antes. Te comparto que 2 días antes de tomar el vuelo fui a dar una conferencia a un lugar aquí en México y estaba lloviendo mucho y salí en las escaleras de la recepción del hotel, me resbalé y me caí en las escaleras. Entonces cuando me caigo yo así como de, es este momento en donde pues obviamente el dolor de la vergüenza y el orgullo y el dolor del cuerpo, hasta dónde me lastimé, ¿no? Entonces, bueno, no pasó nada más que el moretón, los golpes y el susto y la vergüenza, obviamente. Y después, el día que íbamos a tomar el vuelo, después me enteré que el piloto se enfermó, entonces mi vuelo se canceló, entonces ya no tomamos el vuelo el mero día, sino hasta el siguiente día, por la diferencia de horarios, llegué prácticamente horas antes del programa. Entonces, bueno, con estos nervios a todo lo que topa y finalmente ya estamos ahí, con un montón de nervios, con un montón de ilusiones, con un montón de sueños, con un montón de angustias, como es la vida, ¿no? Tal cual, Con un montón de todo, pero ahí estás. tal cual. ¿Tenés alguna meta? Bueno, pues obviamente ganar. ¡Ah! Está bien. Ya, ya tenemos que Bueno, ganar, amiga, no puedo. vamos a seguir viendo ahí. Sí, 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 hay que ganar. Hay que Ya ganar. que, no, pero bueno, es que mira, ay, bueno, tengo un montón de cosas que hacer, pues obviamente tengo una niña de 7 años, imagínate, tengo un montón de metas que cumplir con ella, un montón de metas que cumplir juntas, un montón de metas de cumplir en lo personal.
faltan muchas cosas. Hoy en día, pues me da mucha ilusión el poder compartir con ustedes en vivo un montón de cosas. Esa historia es muy bonita verla en el video, pero estar en distintos escenarios, me encantará estar en Argentina y poder compartir con ustedes en vivo y a todo color, porque obviamente pues uno les transmite la emoción desde aquí, pero no es lo mismo en la pantalla que en vivo y a todo color. Entonces estoy segurísima que en algún momento tendremos la oportunidad de viajar a Argentina y estar en un escenario y poder compartir con ustedes. Seguro, y vas a ser muy bienvenida. ¿Y nuevos proyectos? Ay, se vienen proyectos muy interesantes, estén súper pendientes porque síganme en mis redes sociales. Ahorita estamos estrenando podcast y estoy muy emocionada porque vamos en la primera temporada, se llama Descalzarte y ahí los invito a todos a justamente eso, a quitarse los zapatos. Pienso que hay algo que leí una vez en un libro de psicología y me encantó, en un libro de tanatología, y dice así. Dice que cuando nosotros vamos a entrar al corazón de una persona, hay que entrar descalzo y de puntitas, porque es un lugar tan especial, tan sensible, que uno tiene que entrar con mucho cuidado, sin opinar, sin juzgar, simplemente entrar con mucho cuidado. Entonces, podcast, pues obviamente tratamos de entrar al corazón de las personas con todo cariño, con todo respeto, con mucho sentido del humor. Entonces los invitamos a todos a descalzarse, a hacer un reto con los pies. Así que ahí está un cómico maravilloso, exitosísimo, es de los mejores cómicos de México, y estoy muy emocionada cuando aceptó la invitación y hace un reto con los pies. Periodistas que han ido incluso hasta la guerra. Bueno, tenemos cantantes, modelos guapísimas, guapísimos, políticos, y todos hacen un reto con los pies, y todos lo primero que me dicen es: ay, no, es que me voy a quitar los zapatos y se me van a ver feos, es que los pies no me corté las uñas. Y les digo, a ver, ¿por qué se quejan tanto de sus pies si tienen pies? Tienen pies, qué bendición. Hay que agradecer lo que tenemos en vez de quejarnos de lo que tenemos. Ya lo tenemos, hay que agradecer. Y cuando terminan de hacer el reto, la expresión de todos es exactamente igual. Wow, no me imaginé que podía hacerlo, como en la vida. No nos imaginamos todo lo que podemos hacer hasta que lo intentamos, hasta que dejamos la queja a un lado y pasamos a la acción. Y eso es lo que comparto en este podcast, así que estén súper al pendiente porque está muy bonito. Y bueno, pues vienen más cosas. Obviamente, pues estoy trabajando ahí en lo de la ropa, que no he quitado el dedo del renglón, porque bueno, para mí ha sido un gran reto diseñar estos detalles en la ropa para poderme vestir yo sola, que pienso que me ha facilitado la vida y me ha permitido pues tener esta independencia. Entonces, me gustaría que esta misma independencia la tuvieran muchas personas, no solamente personas con discapacidad, sino personas adultos mayores, personas con artritis, con Parkinson, que a veces les cuesta trabajo moverse, y pienso que esta ropa sería muy fácil para ellos. Entonces, bueno, pues no he quitado el dedo del renglón, ahí sigo trabajando en eso. Y bueno, vienen muchas cositas más, pues obviamente estaremos en la final de Go Talent, así que pues síganos en Adriana Macías Oficial. Ahí vamos a estar todos, y además aprovecho para decir que debajo del video y también en el video van a estar todas las redes oficiales para poderlas seguir. Bueno, danos un mensaje para cerrar, porque yo creo que bueno, el mensaje lo das siempre, ya solo tu presencia es dejar un mensaje en el corazón de cada uno, pero un mensaje para todos, algunas palabritas. Ay, bueno, qué mejor mensaje que disfrutemos la vida cada instante, a pesar de todo, con lo que sucede, con lo que no sucede, es perfecto. Así como sucede, es perfecto, porque incluso aquello que no pasó en nuestras vidas nos permite encontrar otros caminos. Aquello que pasa, las personas que encontramos, el dolor que vivimos, todo así como está, es perfecto, porque nos permite tener aprendizaje, creencias, darnos cuenta de lo fuertes que podemos ser y renovar nuestra fe y nuestra esperanza en este maravilloso mundo y en este milagro que se llama vida. Es así, son palabras hermosísimas, son palabras que las practico siempre y me parece maravilloso. Bueno, me queda algo chiquitito que no puedo dejar de preguntarte, porque sabemos que estamos en la era Dimash. Contame si sabías de Dimash, ¿lo conocías o lo conociste ahora?
Sí, bueno, es que lo hemos escuchado, claro que es un cantante que, bueno, tiene un talento para tocar las fibras más, ahora sí que especiales de cada uno de nosotros, porque tiene un timbre de voz, un tono que, bueno, a todo mundo se nos eriza la piel cuando lo escuchamos y bueno, pues mensajes muy poderosos en sus canciones. La verdad es que, pues, yo no lo había escuchado hasta que una amiga me platicó de él. Y bueno, pues ya empiezas a entrar a ver de qué se trata y empiezas a buscar y escucharlo y realmente pues hay unas canciones muy bonitas, a mí me sorprendió. Sin embargo, hay una canción que me gusta mucho que se llama Stranger y bueno, esta canción pues sí es cierto, nos cuestionamos y me hizo mucho sentido porque tuve que empezar otra vez en mi vida y cuando has caminado tanto y tienes tanto amor por lo que construiste, porque al final pusiste un esfuerzo en eso que construiste y de repente tienes que empezar de cero, pues te cuestionas, ¿no? ¿Podré yo empezar de cero otra vez? Y claro que todos empezaremos y será un comienzo maravilloso porque tendremos nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, tenemos otra madurez, otra visión de vida, así que será un comienzo extraordinario. Y esa es una de las canciones que más me gusta de Dimash Jerry. Ay, es fantástico. Te agradezco un montón por esta entrevista. La verdad, nada, gracias de corazón. Gracias por llenar el corazón a mucha gente, a animar, a motivar, a darles esperanza de que todavía se puede, que uno puede hacer un montón de cosas, no quedarse con lo que uno cree, dice, no, estoy limitado a esto. No estamos limitados a nada. La barrera la pone uno mismo, ¿no es cierto? La barrera la pone uno mismo. Así que bueno, yo te agradezco de corazón y sobre todo, bueno, porque has aprendido con disciplina y con el compromiso que has tenido en tu vida a tener una mejor calidad de vida y además a enseñarnos a todos esto, a enseñarnos a todos. Y bueno, desde la era Dimash, muchísimas gracias por esta entrevista. No, hombre, gracias a ti. Gracias por permitirme compartir con todo tu auditorio, con la gente que te sigue y que bueno, pues a ver cuándo nos toca estar en vivo y a todo color, escuchando a Dimash en algún concierto. ¿Por qué no? Estaría muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaremos ahí tocando. ¿Por qué no? Así es. Vamos a tener seguramente nuevas, nos vamos a cruzar de nuevo, ya nos vamos a cruzar de nuevo, ya lo sé. Así que bueno, de corazón, gracias, muchísimas gracias, y bueno, todos los mejores éxitos, suerte con el programa, deseos de todos, vamos a estar todos ahí pendientes siguiéndote. Sí, síganlo en mis redes sociales, mándenos mensajes, compártanlo para que se haga viral y muchísimas gracias por sus buenos deseos. Gracias, Adriana. Un beso grande. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hoy estoy aquí para compartir que creer en nosotros mismos puede escribir una historia de éxito para todos. Quiero celebrar con ustedes este milagro que se llama vida. Impresionante, Dears, impresionante esta entrevista, la verdad. Súper agradecidos a ella, a su historia de vida. La verdad que cuánto nos queda por aprender a todos nosotros, cuánto a cada uno, ¿no? Cómo tenemos que empezar a valorar un poco y desde abajo, desde las familias, empezar a mostrarle a los hijos que todo se puede, que no hay impedimento más que uno mismo se pone esas barreras que uno dice, no voy a lograrlo, sí se puede. Bueno, vamos a apoyarla en sus redes, por supuesto vamos a apoyarla en Got Talent para que, por supuesto, salga ganadora, y estaremos todos ahí presentes. Y bueno, gente, hasta el próximo encuentro de entrevistas con La Era.